Estamos en comunicación con Rodolfo Quiroz Roja, quien es licenciado en Geografía Política y especialista en conflictos sociales latinoamericanos. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, es toda una novedad en un país tan tradicionalista, podríamos decir, como es Chile, que hayan ganado primero el Frente de Izquierda y que además se permita de esta manera una reforma de la Constitución. Bueno, realmente estamos en un momento histórico por muchas razones, ¿no? Esta fue una elección particularmente significativa porque por primera vez se eligieron constituyentes, algo que nunca había ocurrido en nuestra historia. En todas las constituciones que se habían hecho hasta el día de hoy, nunca habíamos tenido un proceso de participación, lo cual le dio un cariz muy particular. Y adentro de eso, ¿no? Obviamente se empezó, digamos, a manifestar un proceso donde nadie esperaba que el resultado de esa nueva constitución, en términos electorales, significara una derrota tan fuerte para los sectores, digamos, de la derecha histórica y los sectores de la concertación, que han sido las principales figuras gobernantes del país, que quedaron con menos de un tercio de representación en esa nueva constitución, digamos, constitución, lo cual cambia totalmente el mapa político de Chile. A ver, Rodolfo, observábamos, no sé, hace más de un año atrás, lo que eran las manifestaciones en Chile, reclamando cambios profundos, realmente. Cuando hablamos ahora de modificar la Constitución, ¿de qué puntos estamos hablando principalmente? Bueno, eso realmente es justamente lo que está en discusión, porque a propósito de la pandemia y lo que se manifestó en 2019, que es un descontento con esta administración más neoliberal, que es el poco el desacople de este Estado que no da ancho los temas de salud, los temas de educación, los temas de vivienda, se generó un cuestionamiento profundo a lo que había sido toda la administración de estos últimos 20 años, y eso lo que hoy día está colocando esta nueva configuración constituyente es que se van a discutir de una vez, digamos, los temas estructurales, sobre todo los que tienen que ver con la previsión, ¿cierto? El sistema de jubilaciones, el sistema nacional de salud y la educación asociado a los temas de vivienda. Yo creo que esos son los 5 temas más estructurales, además obviamente de un cuestionamiento a todas las leyes que de alguna manera han ido privatizando y deshumanizando ciertos derechos que se han ido perdiendo en estas últimas décadas. Ahora, Rodolfo, uno de los principales reclamos, y como bien lo marcabas vos en 2019 con esas masivas protestas, tenían que ver con la gratuidad de la educación. ¿Está contemplado eso? Bueno, justamente la educación es uno de los temas centrales, y yo creo que eso también se conecta también con la nueva reconfiguración de este mapa político, ¿no? Donde efectivamente se empiezan a visualizar, ¿cierto?, aquellos que van representando esta idea, y muy interesante, por ejemplo, mirar lo que pasó con las comunas, digamos, las municipalidades más relevantes del país, comunas como Santiago, que hoy día fueron, por ejemplo, hay una alcaldesa comunista, del Partido Comunista, en el caso de Viña del Mar, donde históricamente habían ganado estos sectores, digamos, que están asociados a la derecha y a este modelo más neoliberal, y justamente quienes son los que están en estas municipalidades nuevas son jóvenes, mujeres, donde efectivamente fueron principales protagonistas desde el 2011, ¿cierto?, con las movilizaciones estudiantiles, lo cual también va mostrando que se va cambiando el modelo, digamos, de la autoridad política y de las dirigencias, que efectivamente son personas nuevas, y muchas de ellas no habían estado conectadas en estas estructuras, ¿cierto?, de poder, lo cual da cuenta que efectivamente está cambiando la geografía política de Chile, y también que nadie lo había previsto con esa intensidad, ¿no? Porque realmente lo que pasó en la constituyente, sobre todo, fue una cuestión que jamás en las últimas votaciones se había visto, digamos, que los principales sectores, las dos grandes coaliciones, habían tenido una representación tan mínima. Así que yo diría que hoy día está todo reconfigurándose, pero es todavía muy reciente. Sin embargo, es muy evidente
que quienes ganaron en este proceso electoral fueron justamente aquellas fuerzas políticas que están representando ese descontento estructural con estos derechos sociales que están muy, digamos, perdidos, muy fragmentados, y yo creo que lo que se viene hoy día es una antesala de las elecciones nacionales que van a ser ahora en diciembre, y es muy probable que esa reconfiguración también se consolide en esos procesos. Rodolfo, ¿crees que estos cambios son los que se frenaron con el golpe Allende? Bueno, hay varias genealogías ahí que están circulando. A mí me gustaría hacer solamente un alcance a propósito de tu comentario, lo que significa, bueno, hoy día, por ejemplo, hay una rediscusión de los candidatos presidenciales, y fíjate que precisamente quien responde a ese principal descontento hoy en día es un alcalde de una comuna, que es Recoleta, ¿cierto? Una comuna del Gran Santiago, un alcalde comunista, ¿cierto? Y es muy interesante esa significación, porque si tú miras, digamos, las últimas elecciones del Partido Comunista, representaba un lugar muy desfavorecido dentro del escenario electoral. Hoy día eso se rompe, esa significación, y eso también te da cuenta de este proceso de politización, donde efectivamente hay una recuperación del sentido de la política, y donde justamente quienes habían sido, digamos, los grandes derrotados, porque efectivamente hubo un recuadramiento posterior de la dictadura militar, que sabemos, ¿cierto?, una historia muy compleja desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cierto?, y las representaciones de esas políticas, hoy día están reinvirtiéndose, y me parece que eso es un proceso que da cuenta, una cristalización de esa politización que se expresó en 2019, pero que está muy asociada, ¿cierto?, a una reconfiguración donde la izquierda ahora es más amplia, ¿ya? Y eso también es muy interesante, porque ya es el Partido Comunista, nuevamente, como un gran, digamos, referente, pero también hay otras expresiones a través del Frente Amplio, ¿cierto?, con partidos jóvenes de otros sectores, y sobre todo lo que pasó con esta lista constituyente que se llamó la Lista del Pueblo, que representa un conjunto de expresiones que no tenían partido, ¿cierto?, que eran generalmente movimientos sociales, movimientos ciudadanos, que lograron organizarse en esta lista nacional. Y precisamente son esas fuerzas las que hoy día son mayoría en esta nueva constitución. Y también se ve, van a ser, digamos, yo creo que en las primarias, hay unas primarias que se vienen ahora en julio, van a ser también muy interesantes, porque van a mostrar si de alguna manera dialogan estos mundos inconexos que tuvimos estas últimas décadas, y se van a manifestar en las urnas. Así que yo creo que efectivamente hay una recuperación de ese ciclo histórico que representó la Unidad Popular antes del golpe militar. Pero imagínate, yo estaba viendo las elecciones municipales, las últimas elecciones antes del golpe, 1971-72, tenía la izquierda, digamos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que eran los más importantes de ese momento, marcaban un 38%. Hoy día la constituyente marca más de un 50 y tantos % a favor de estos grupos, de estos movimientos de izquierda, lo cual también da cuenta de un escenario absolutamente que estaba impensado antes de entrar a estas elecciones. Rodolfo Quiroz Rojas, gracias por esta comunicación con Telediario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos de esta manera.